Bien. Vamos a ver entonces el principio de funcionamiento del transformador, ¿sí? Principio físico de funcionamiento. Para eso vamos a tomar, ¿no es cierto?, ese transformador didáctico en donde teníamos los bobinados del primario y del secundario, ¿no es cierto?, distribuidos uno en cada columna. Recordemos que esto es solamente a los fines didácticos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, primero arrancamos con el transformador en vacío. ¿Qué es lo que tenemos? Una tensión, le aplicamos una tensión U1. Esta tensión U1 va a generar una circulación de corriente I0. Tenemos un circuito cerrado, llamamos I0 porque es de vacío. Esta tensión es una tensión alterna, ¿verdad? Estamos hablando siempre de corriente alterna. Por lo tanto, va a generar una corriente I0 también alterna, y esta corriente I0 genera un flujo. Este flujo que tenemos ahora es un flujo variable en el tiempo, ¿está? Por lo tanto, en la segunda bobina, si tenemos un flujo variable en el tiempo, y yo acá tengo esta bobina, ¿qué es lo que se genera? Se genera una fuerza electromotriz, ¿está? Esta fuerza electromotriz que se genera, o diferencia de potencial o tensión U20 en vacío. Bien, ¿qué otra cosa se ha generado? Bueno, se genera una fuerza electromotriz autoinducida. Esto ya lo conocemos de física 2. Cuando nosotros tenemos un bobinado y ese bobinado le hacemos circular una corriente alterna, o sea, le aplicamos una tensión alterna y circula una corriente alterna, en los extremos de ese bobinado aparece una fuerza electromotriz autoinducida, ¿sí? Ténganlo en presente esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de el mismo bobinado. Ahora, fíjense que la fuerza electromotriz es un 2 que se genera en el bobinado, digamos, secundario, ¿verdad? Esa fuerza electromotriz es una fuerza electromotriz generada por inducción mutua. O sea que tenemos dos fenómenos físicos parecidos, pero no iguales. Entonces, E1, fuerza electromotriz autoinducida. E2, fuerza electromotriz generada por inducción mutua, ¿sí? Recordemos que el fenómeno de autoinducción se daba sobre la misma bobina, el fenómeno de inducción mutua se daba sobre una segunda bobina. Bueno, muy bien, entonces acá esto lo tenemos representado, ¿sí? Aplicamos la tensión primaria U1, circula la corriente de vacío I0 y se genera un flujo. Ese flujo que nosotros tenemos acá, esto sería la permeancia multiplicado por la fuerza magnetomotriz, circuitos magnéticos, electrotecnia, ley de Hopkinson o ley de Ohm magnética, ¿verdad? En donde teníamos que el flujo era la fuerza magnetomotriz N por I dividido la reluctancia del circuito. ¿Está? Bueno, la reluctancia es la inversa de la permeancia. ¿Está? La reluctancia, recordemos que es la oposición que le hace el circuito magnético a ese campo magnético, a ese flujo magnético. La permeancia es la inversa. ¿Qué es lo que es? Y es, digamos, la facilidad, ¿no es cierto? O lo que permite que el circuito magnético, ¿no es cierto? Digamos, la posibilidad que le da al flujo magnético de circular, de transmitirse a través de ese circuito magnético. Bueno, esto es lo que denominamos la ley de Hopkinson, ¿sí? O ley de Ohm magnética. Bueno, entonces ahora, por ser un flujo variable en el tiempo, nos vamos a estas dos expresiones, ley de Faraday-Lenz, en donde la fuerza electromotriz E1 es menos N1 por la variación de flujo en el tiempo, y la E2 es igual a menos N2 por la variación de flujo en el tiempo, ¿sí? Bueno, acá tenemos que U20 y E2,
O sea, la diferencia de potencial o tensión en vacío en el secundario es igual a la fuerza electromotriz E2 cuando se encuentra en vacío. Y acá hay algo más representado, que es el flujo disperso. Flujo disperso 1, ¿sí? Estas líneas de campo que están representadas ahí, ¿qué es lo que significa? Ahí lo que significa que no todo el flujo generado por la fuerza magnetomotriz N1 por I0, no todo el flujo se concatena a través del circuito magnético, sino que existe una parte que algunas líneas de campo que se van a través del aire, y a eso es lo que denominamos, ¿sí?, flujo disperso. ¿Ah? Bueno, muy bien, ahí tenemos el, ¿sí?, principio de funcionamiento en vacío. Ahora lo ponemos en carga. ¿Qué es lo que pasa cuando lo ponemos en carga? Acá ponemos la impedancia Z, una impedancia de carga. Por lo tanto, ahora la fuerza electromotriz, la FEM E2, ahora es quien genera la circulación de corriente. Claro, si yo tenía una diferencia de potencial recién a la salida, en las terminales de salida de ese bobinado, y ahora cierro el circuito a través de una impedancia, que es lo que aparece, una circulación de corriente I2. La corriente que circula por el secundario. ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Quién genera la corriente I2? La FEM E2. Y ahora cuidado, ¿por qué? Porque ahora la FEM E2 y la diferencia de potencial o tensión U sub 2 que se genera ahora son distintas, ¿sí? Son distintas. Es más grande la FEM E2, es más grande que la tensión U sub 2. ¿Ah? Recién era U2,0 en vacío, ahora es U sub 2 solamente. Ya está en carga el transformador. Bueno, pero ¿qué pasa ahora con esta corriente I2 circulando por acá? Ahí tengo una corriente I2 que circula ahora a través de este bobinado que tiene N2 espiras. Entonces, ¿qué tengo ahora ahí? Ahora tengo una fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Una fuerza magnetomotriz, y esta fuerza magnetomotriz, ¿qué es lo que me genera? Y ahora me genera un flujo. Este flujo lo denominamos Φ2,1. Este flujo que está acá es generado por esta corriente que circula por este bobinado, claro. Y por ley de Lenz, nosotros sabemos que si ahora aparece una circulación de corriente, acá vamos a tener, ¿no es cierto?, que se va a generar un fenómeno físico que, de acuerdo a la ley de Lenz, se opone a la causa que lo produce. Claro, ¿quién produjo la FEM E2? Y el flujo phi variable en el tiempo. ¿Está? Entonces, este flujo Φ2,1 es un flujo que se opone. Si se opone al flujo phi, ¿qué es lo que va a tender? Lo tiende a disminuir, ¿sí? Todo esto sucede, a ver, en un instante de tiempo. Esto sucede en el momento que cerramos el circuito con la carga, ¿sí? Esto yo se los estoy relatando, se los estoy explicando detalladamente, paso a paso, pero todo esto sucede en un instante, ¿verdad? Bien, entonces el flujo Φ2,1 se opone al flujo phi, y si se opone al flujo phi, lo disminuye. Por lo tanto, si lo disminuye al flujo phi, lo que va a generar es que disminuya la FEM E1. Claro, porque la FEM E1 era generada por el flujo variable phi. Por lo tanto, si ahora tengo un flujo menor, la FEM E1 es menor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se genera? Ahí se genera un desequilibrio entre la tensión aplicada a uso 1, que no cambia porque depende de la red, y la FEM E1. La FEM E1 sí cambió, disminuyó. Entonces, ¿eso qué hace? Y ahora hace que aumente la corriente. Esa corriente que recién habíamos llamado I sub 0, la corriente de vacío, pero ahora ya no tenemos la corriente de vacío, ahora tenemos la corriente I1. Esta es la corriente que va a circular en carga, y lógicamente este valor I1 es mucho más grande que el valor de la corriente I0 que teníamos recién, ¿verdad? Entonces aumenta el valor de la corriente de I0, pasa a I1,
Entonces tengo una corriente más grande. Y si tengo una corriente más grande, ahora la fuerza magnetomotriz que voy a tener acá, esa fuerza magnetomotriz N1 por I1, me va a generar un flujo adicional. ¿Cuál? Un flujo Φ12. Este que denominamos acá. ¿Sí? Φ12. Φ21 y Φ12, fíjense en la primera letra, es donde se genera. Φ21 se generó en el bobinado secundario, ¿no es cierto? Y tiene su influencia sobre el bobinado primario. Φ12 se genera en el bobinado primario y tiene su influencia sobre el bobinado secundario. Por eso que lo denominamos de esa manera. Bueno, por lo tanto, ahora este flujo Φ12, ¿qué es lo que hace? Vuelve a reforzar al flujo Φ. O sea que estos dos flujos son prácticamente iguales, Φ12 y Φ21. O sea que en definitiva, todo esto que yo les comenté sucede en un instante de tiempo, o sea que se restablece el flujo Φ. Por lo tanto, podemos decir que el transformador es una máquina a flujo constante. ¿Está? Es una máquina a flujo constante. Bueno, acá tenemos, ¿sí? Vamos ahora acá, tenemos la explicación detallada. Conectamos la impedancia de carga Z, aparece la corriente I2. Esa corriente I2 en el secundario genera este flujo, fuerza magnetomotriz sobre reluctancia, es decir, esa fuerza magnetomotriz dividido la reluctancia del circuito me genera el flujo Φ21. Es un flujo generado en el secundario y referido o que tiene su influencia sobre el primario. ¿Qué es lo que hace el flujo Φ? Lo disminuye. Al disminuir el flujo Φ, disminuye la FEM-E1. Al disminuir la FEM-E1 aparece ese desequilibrio entre la tensión aplicada y la FEM que hace que aumente la corriente de I0 pase a ser I1. Luego esa corriente I1 genera la fuerza magnetomotriz N1 por I1 que dividido la reluctancia me da el flujo Φ12 opuesto al flujo Φ21. ¿Qué significa? Estos dos se compensan y vuelvo a tener el flujo Φ. O sea que el transformador es una máquina a flujo constante. En realidad hay una pequeña diferencia en el flujo en vacío y el flujo en carga que se va a dar por caídas de tensión interna que se producen en el transformador, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando empecemos a desarrollar cuando empecemos ya a desarrollar la máquina, y vamos a ver que aparece una muy pequeña diferencia que es despreciable. Por eso decimos que el transformador es una máquina a flujo constante. Bueno, muy bien. ¿Qué más hay representado? Bueno, hay representado ahora un flujo disperso 1 y hay representado un flujo disperso 2. ¿Está? Estos flujos, bueno, recién era un flujo disperso 1, ahora este flujo es más grande porque creció la corriente I1. Y ahora me aparece el flujo disperso 2 también en la bobina secundaria. Porque vuelvo a repetir, hay líneas de campo, no todas se concatenan a través del circuito magnético, por lo tanto debemos considerar esos flujos dispersos. Bueno, acá tenemos las corrientes, ¿sí? Acá tenemos nuevamente representado lo mismo que recién, nada más que ahora tenemos representada la corriente I1. La corriente I1 va a ser la sumatoria de la corriente I0 más una corriente I21. Esta corriente I21 ya vamos a ver cuál es, ya la vamos a analizar, la vamos a ver sin ningún problema. Y ahora también tenemos que la tensión U sub 2, como yo les comenté recién, la tensión U sub 2 es más chica que la FEM-E2. ¿Está? Bueno, lo que tenemos son los flujos dispersos en el bobinado 1 y flujo disperso en el bobinado 2. ¿Sí? Bien. A ver, me hacen una pregunta. El flujo Φ lo calculamos con el primario. A ver, Mariano, vayan
vayan interrumpiéndome, chicos, no hay ningún problema. Me paran y me preguntan y yo les contesto, ¿sí? Por ahí es más simple que tener que volverme atrás leyendo los chats, ¿sí? Em, em, entonces me preguntan, a ver, el flujo phi lo calculamos con el primario. Sí, el flujo phi va a ser un flujo único. Va a ser un flujo único que ese flujo va a estar generado por la corriente que circula en el primario, que es la corriente de vacío. Está la corriente de vacío. Esa es la que me va a generar el flujo phi. ¿Estamos? Y después ahí vamos a ver la diferencia que hay, que justamente aparece una diferencia debido a la diferencia entre corrientes, nada más. ¿Sí? Bien. Después otra cosa que están preguntando es el flujo en vacío. Bueno, sí, vuelvo a repetirle. El flujo phi es uno solo. Phi es uno solo. Lo podemos considerar en el momento que el transformador está en vacío o lo podemos considerar en el momento que el transformador está en carga, porque es un flujo único. ¿Estamos? Bien. Bueno, ahora ya tenemos el principio de funcionamiento, entonces ahora nos empezamos a meter a lo que es el estudio de la máquina en sí. Para el estudio de la máquina vamos a ver que todas las máquinas tienen su circuito equivalente. Todas las máquinas eléctricas tienen su circuito equivalente. ¿Qué es lo que es el circuito equivalente? Bueno, es la representación de lo que sucede en la máquina físicamente. ¿Está? Es tratar de representar, ¿sí?, el fenómeno físico o el funcionamiento físico de la máquina a través de componentes eléctricos. A través de componentes eléctricos. ¿Está? Eso es el circuito equivalente. Por lo tanto, fíjense en ustedes que ahora acá tenemos un circuito equivalente en donde tenemos un primario y tenemos un secundario. ¿Está? Fíjense que el primario está constituido por una R1 y por una X1 y el secundario está constituido por una R2 y por una X2. Por el primario está circulando la corriente I1, acá tenemos el circuito magnético, esta es la representación del circuito magnético, y acá tenemos la impedancia de carga Z, la FEM E2, la tensión U2 y la corriente I2 circulando por el bobinado secundario. ¿Está? Por lo tanto, ¿sí? Ahora veamos qué significa. Bueno, R1 me está representando la resistencia del bobinado primario. Claro, es un bobinado que tiene una determinada resistencia interna, ¿no es cierto? Entonces, esa resistencia interna la representamos por X1. Y ahora acá tenemos una X1. Esta X1 esto es una bobina, una inductancia, ¿no es cierto?, cuyo valor hemos representado X, que es una reactancia, es la reactancia de la bobina. Bueno, pero ¿qué estamos representando acá? Bueno, estamos representando el flujo disperso. ¿Por qué motivo? Bueno, nosotros nos remitimos a Física 2 nuevamente. Fíjense que acá siempre vamos a partir de Física 2 o de electrotécnica. Sí, es fundamental, ¿no es cierto?, que tengamos esos conceptos en claro para poder interpretar esto. Bueno, cuando se estudia el fenómeno de autoinducción, ¿no es cierto?, en Física 2, aparece un coeficiente, el coeficiente L, que es el coeficiente de autoinducción de la bobina, en donde nosotros sabemos que una bobina, que genera una bobina por la que circula una corriente y genera un flujo. Entonces ahí tenemos la representación del flujo disperso, ¿sí?
acá tenemos el flujo disperso, el coeficiente de autoinducción o autoinductancia de la bobina, es L1 es N por phi sobre la corriente. N1, número de espiras. Phi disperso, vuelvo a repetir, cuidado, es el flujo disperso, no es el flujo principal. Dividido la corriente I1. De esta manera nosotros estamos representando ese flujo disperso a través de ese coeficiente de autoinducción. Pero bueno, nosotros sabemos que el coeficiente de autoinducción o inductancia de la bobina L1 está relacionado con la reactancia de la bobina. X1 es omega por L1, o sea, omega, recordemos, 2pi por F. O sea que X es 2pi por F por L. En este caso, X1 es omega por L1. Entonces, de esta manera nosotros estamos representando a través de un parámetro eléctrico lo que está sucediendo físicamente en el transformador con ese flujo disperso. ¿Está claro? Esas líneas de campo que no se concatenaron a través del circuito magnético son líneas de campo que no me van a generar FEM en el secundario. O sea, eso tomémoslo como FEM no generada. Ese flujo disperso es una FEM, ¿no es cierto? Un valor de FEM que no se generó en ese secundario. ¿Estamos? Bueno, entonces de esta manera estamos representando a través de un parámetro eléctrico lo que está sucediendo físicamente con ese flujo disperso. Bueno, acá tenemos el flujo principal, este sería el circuito magnético, y ahora me voy al secundario. En el secundario también tengo un R2, la resistencia del bobinado secundario, y también voy a tener un flujo disperso que lo represento a través de la reactancia X2. ¿Estamos? Entonces, cuidado con esto y tenganlo presente, ¿sí? ¿Cuál es el error que cometen acá? Principio de funcionamiento del transformador, empiezan a explicarlo perfectamente. Cuando llegan al circuito equivalente, le ponen que R1 es la resistencia del bobinado primario, perfecto, y X1 lo asocian con la inductancia de la bobina, porque es una bobina, la bobina tiene una inductancia también, ¿no es cierto? Entonces esto lo suelen asociar con la inductancia de la bobina, no tiene nada que ver con la bobina. Esto está representando un flujo disperso, líneas de campo, que no, líneas de campo que se fueron a través del aire y que no generaron FEM. ¿Estamos? Bueno, quedó claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera consultar algo? Me detengo un momentito, abren el micrófono y preguntan, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos bien, van entendiendo. Bueno, Profe, yo quería hacerle una pregunta no tan relacionada. sí te escucho. ¿Un puente de diodos a la salida del secundario del transformador cuenta como carga? Sí, a ver, un puente de diodo. Si vos pones un puente de diodo y no conectas nada a la salida del puente de diodo, lo único que vas a tener es que a la salida del puente de diodo vas a tener una diferencia de potencial continua. Claro, pero sería evaluar el transformador en vacío. Claro, sí, sí, el transformador, si vos tenés que poner una carga, hay que poner una carga, ¿está? Para el estudio del transformador en carga hay que ponerle una carga, ¿sí? Lo que vos decís es lo que normalmente se utiliza o se hace en una fuente de alimentación. Se coloca un puente de diodo, una fuentecita de alimentación conectada a la red de corriente alterna, bueno, sacamos corriente continua. Pero si vos la fuente la tenés desconectada, el transformador va a quedar trabajando en vacío. El transformador empieza a entregar carga cuando lo conectás, ¿verdad? Bien, gracias. De nada. Bueno, ahora ya entendimos un poquito, ya entendimos el principio de funcionamiento, ya vimos lo que significa el circuito equivalente, ¿sí?
Y a ver, pero este es el circuito equivalente. ¿Para qué sirve el circuito equivalente? ¿Ah? ¿Saben para qué sirve? Y para modelar, ¿no es cierto?, en cualquier sistema eléctrico, cualquier red eléctrica o cualquier estudio que se haga, como por ejemplo, ustedes han hecho estudios de cortocircuito en electrotecnia. ¿Estamos? Entonces, ustedes cuando hacen un estudio de un cortocircuito y en ese cortocircuito hay de por medio un transformador, lo que se hace es poner la impedancia que está representando a ese transformador. ¿Está? ¿Por qué motivo? Y porque va a ser una oposición que le va a hacer a ese cortocircuito, me va a estar limitando el valor de la corriente de cortocircuito. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo ponemos? ¿Qué le ponemos ahí? ¿Dibujamos el transformador? ¿Dibujamos? No. Lo que se hace es poner, ¿no es cierto?, el equivalente eléctrico del transformador, ¿sí? Y ya van a ver ustedes que ese equivalente eléctrico, este circuito que nosotros tenemos acá, ya lo vamos a empezar a achicar, a reducir hasta llegar a un circuito que es una sola impedancia. ¿Estamos? Entonces, para que, bueno, tengamos una idea ya de qué se trata el circuito equivalente y para qué sirve, ¿sí? Para que le vayamos encontrando un sentido a todo esto, ¿no es cierto? Porque si no, vemos cosas por ahí y decimos, bueno, ¿todo esto para qué lo vemos? ¿Tiene algún sentido? Sí, tiene sentido. ¿Eh? Bien, nos metemos ahora un poquito a las expresiones matemáticas. ¿Sí? Recién hemos estado hablando de principios de funcionamiento, yo les nombré los principios físicos. Bueno, ahora vamos con las fórmulas de esos principios físicos. Consideramos, ¿no es cierto?, un flujo. Estamos hablando ahora del transformador, lo hemos conectado y tenemos un flujo, el flujo phi. El flujo es un flujo variable en el tiempo. Por lo tanto, si es un flujo variable en el tiempo, va a ser el phi máximo por el seno de omega t. ¿Qué estamos considerando? Estamos considerando el flujo como un fasor. ¿Por qué motivo nos metemos ahora a analizar todo esto? Y bueno, porque el transformador tiene su circuito equivalente y tiene su diagrama vectorial. Entonces ahora vamos a comenzar a avanzar sobre el diagrama vectorial, ¿sí? Bueno, por lo tanto, ahí tenemos phi en función del tiempo, phi máximo por el seno de omega t, es un fasor, ahí represento el fasor, ahí está, horizontal. ¿Por qué? Porque es por el seno de omega t. Recordemos que era un fasor era un vector giratorio. Si yo a este fasor phi lo hago girar en sentido antihorario a la frecuencia angular omega, que depende de la frecuencia de la red, 2pi por f, ¿verdad? Eso, ¿no es cierto?, es lo que yo estoy representando a través de este fasor que se encuentra en esa posición, en ese instante de tiempo. Bueno, la FEM, esa fuerza electromotriz autoinducida o inducida por autoinducción, es menos N1 por la variación de flujo en el tiempo. Por lo tanto, si derivamos ahora el flujo phi por el seno de omega t, lo derivamos en el tiempo, nos queda que va a ser menos N1 por omega por phi por el coseno de omega t. Bueno, esta es la derivada. Ahí hemos derivado el flujo, siendo que el flujo es phi máximo o phi por el seno de omega t. Este es el valor máximo. Bueno, acá tenemos el valor de la FEM E1 en función del tiempo. Entonces, ¿qué me dice? Y en función del tiempo me dice que va a ser menos coseno de omega t. Bueno, ahora tengo que representarla. Y si la quiero representar fasorialmente, la tengo que poner ahora acá abajo. Negativo. El signo negativo me dice hacia abajo. Coseno y vertical. Porque si esto me hubiese dado seno, la tuviese tenido y menos, la hubiese tenido que representar en sentido contrario. Por eso es menos coseno, ¿sí? Y este valor que tenemos acá, E1 menos J, digamos, este sería el vector, este sería, ¿no es cierto?, el fasor o el módulo del vector, ¿no es cierto?, E1. Este sería
el valor de E1. Sería todo esto. ¿Qué es lo que es todo esto? Y todo esto es el valor máximo, o sea, el valor de la FEM E1. Bueno, el módulo, si tomamos el módulo, bueno, ya no consideramos el negativo, no consideramos el J, ven que es menos J. Claro, si nosotros estamos representando, ¿no es cierto? Y estamos hablando de corriente alterna se representa a través de un par de ejes coordenados en donde tengo la parte real en el eje de las abscisas y la parte imaginaria en el eje de las ordenadas. Por eso este es menos J porque está hacia abajo. Bueno, acá tengo el módulo, este módulo del valor máximo. Y si yo ahora el valor máximo lo divido por raíz de 2, nosotros sabemos que en corriente alterna que el valor eficaz es el valor máximo dividido raíz de 2, justamente. Entonces acá tenemos, en vez de poner omega, pongo 2pi por f, por n1, por phi, y divido por raíz de 2. Si yo hago 2 por pi dividido raíz de 2, ¿cuánto me queda? 4,44 por la frecuencia, por el flujo, por el número de espiras, y el flujo. Este es el valor eficaz de la FEM E1. Si hubiésemos hecho el mismo estudio, el mismo análisis para E2, hubiésemos llegado a lo mismo. E2 va a ser igual a 444 por la frecuencia por N2 por el flujo. Fíjense que la frecuencia es la misma, fíjense que el flujo es el mismo, lo único que cambia es el número de espiras. Claro, ¿por qué? Y porque el transformador está conectado a una red de frecuencia única, ¿verdad? Y también el flujo que tenemos es el mismo para el primario que para el secundario. ¿Eh? Bueno, muy bien. A esta expresión es la expresión o fórmula de Boucherot. ¿Sí? Acá tenemos las unidades, la FEM en voltios, la frecuencia en hertz y el flujo en, bueno, todas unidades conocidas por ustedes. ¿Eh? Bueno, entonces ahora fíjense que acá tenemos, hay un detalle importante. Ven que E1 y E2 están las dos hacia abajo. Pero recuerden ustedes que yo les he comentado que las dos están generadas por distintos fenómenos. E1 por autoinducción y E2 por inducción mutua. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que si nosotros hacemos un estudio del primario, en donde no consideramos, este sería el mismo circuito equivalente, nada más que no consideramos las caídas que se producen en R1 y X1, o sea que saco R1 y saco X1. Entonces, en ese caso, fíjense en ustedes que yo voy a tener la tensión aplicada uso 1 y acá voy a tener la FEM E1. Por lo tanto, si nosotros tomamos esto como un circuito cerrado o malla, ¿no es cierto? Y aplico la segunda ley de Kirchhoff, me dice que la sumatoria de todas las tensiones en una malla o circuito cerrado es igual a 0. Por lo tanto, acá me queda que 1 más E1 es igual a 0. La suma de las dos es igual a 0. Por lo tanto, si yo despejo ahora la E1, la paso al otro miembro, me dice que 1 va a ser igual a menos E1. 1 igual a menos E1. Por lo tanto, si yo tenía recién la E1, la tenía hacia abajo, bueno, menos E1 va a estar hacia arriba. Por lo tanto, fíjense que ahora empieza a cerrar esto también. ¿Por qué motivo empieza a cerrar? Bueno, porque ahora si yo tuviese que representar, me voy a adelantar un poquito acá, ¿sí? Me voy a adelantar acá, ¿sí? Ya luego volvemos, quería que vieran esto. Acá tenemos el flujo, acá teníamos la FEM E1, la FEM E2 y acá tengo la FEM menos E1. Bueno, una vez que pongo la FEM menos E1 acá, me olvido de la FEM E1, porque esta FEM E1 en realidad no está acá. La FEM E1 está acá arriba como menos E1, tal cual está indicado en ese diagrama. ¿Estamos? Bueno, ¿por qué motivo? Bueno, por los dos motivos que acabo de yo explicarles. Uno,
tomamos la malla cerrada, nos queda esta situación y ahí queda representada. Y la segunda es por lo que yo les comenté recién. La fuerza electromotriz E1 es autoinducida y la fuerza electromotriz E2 es inducida por inducción mutua. Si nosotros pusiéramos dos osciloscopios exactamente iguales y ponemos y medimos la FEM, para ver el valor de la FEM de este lado, y ponemos otro osciloscopio para ver el valor de la FEM en el otro lado, veríamos una onda, ¿no es cierto? Si esta es una sinusoide, ¿no es cierto? Una onda senoidal, ¿verdad? Del otro lado veríamos la misma onda senoidal, pero dada vuelta, al revés. Y eso sucede así, físicamente sucede así. Por lo tanto, la FEM E1 o menos E1 debe estar hacia arriba y la FEM E2 debe estar hacia abajo. ¿Se entendió? ¿Está claro esto? Sí, profe, ¿Sí? se entendió. Bien, bárbaro. Es importante toda esta, ¿sí?